Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues Hugo, muy buenas tardes. Mira, yo quisiera que los tabasqueños y el auditorio en general pudiéramos reflexionar sobre lo que significa división de poderes, lo que los americanos, los ingleses llamaban checks and balance, o sea, un equilibrio. Porque el hombre con poder es peligroso. La división de poderes surge para que haya mecanismos de control, de revisión. Y esto viene desde Grecia. Y para mí el punto culminante es la República Romana, que surge cuando Lucrecia se suicida, porque el hijo del rey, que era Tarquino el Soberbio, la había violado 510 años antes de Cristo. Esto hizo que surgiera una revolución y Tarquino el Soberbio tuvo que huir y se instala la República en Roma. Y es la división de poderes, la fortaleza del Senado, se divide el Ejecutivo por cónsules y comienza lo que para mí es el inicio, el arranque. Inclusive todavía el ágora griega estaba funcionando. Y hay un autor, Robert Dahl, que habla de un término, la democracia es poliarquía. Y esta es una definición que a mí me agrada mucho porque poliarquía quiere decir varios gobierno de varias personas de idéntico rango. Esa es la democracia. La poliarquía es contrario a la monarquía. Robert Dahl... En que hay un soberano. En que hay un soberano. Monarquía es uno, poliarquía son muchos. Esto no lo hemos entendido. Esto ya pasó en Nuevo León, cuando no se le permitió a Samuel García que designara a su sucesor. Y este ejemplo que nos da el Congreso en la Ciudad de México, que yo creo que debe ser imitado por las entidades federativas. Recordemos el escándalo, por ejemplo, en Coahuila, cuando apareció deuda pública que no había pasado por el Congreso. La función más importante del Congreso es el control. Por eso yo siempre he dicho que la tuberculosis y la política tienen el mismo remedio, a la luz del sol y al aire del día: transparencia. Y desde luego es la única forma de corregir. Diputado o senador o asambleísta quiere decir censor. Censor no es tan solo el que hace el censo, la evaluación, sino también la censura. Está para censurar, para criticar, para señalar fallas en el ejercicio del gobierno. Entonces yo celebro lo que hoy sucedió. Me parece que es una magnífica señal, y eso nos puede llevar a reflexionar sobre el futuro. Pero este fue un comentario así inicial, mi estimado Hugo, si tú me lo permites, porque yo sí quisiera anotar cómo inicia el año. Inicia con 2 eventos. 30 años de haber entrado al libre comercio, al Tratado de Libre Comercio, y 30 años en donde hay celebraciones en Chiapas por el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí están dos eventos que están en los extremos. Uno, reclamando justicia, señalando rebeldía. Hoy en día Chiapas, esa zona pegada a Guatemala, se ha complicado enormemente. O sea, los indígenas yo diría que no están igual que hace 30 años, están peor. Porque ahora están las corrientes migratorias de Centroamérica, está el problema del narcotráfico, está el problema del crimen organizado. O sea, es una serie de ingredientes que nos señalan una zona de altísimo peligro. Lo están indicando los municipios que yo conozco. Yo recorrí estos municipios cuando fui delegado del PRI hace muchos años, que Amatenango de la Frontera, Chicomucelo, Frontera Comalapa, todos estos municipios son verdaderamente complicados, con grandes carencias, con gran incomunicación, gran pobreza y falta de autoridad. Por eso surgen los cacicazgos y surge pues este territorio que prácticamente está fuera del control del Estado. En el otro extremo está el Tratado de Libre Comercio, y aquí yo sugeriría la lectura del Nexos del mes de enero, porque hace una evaluación enorme de lo que ha significado el Tratado de Libre Comercio.
y cómo acertamos los que en su momento apoyamos el Tratado de Libre Comercio, porque puede ser calificado, o se dijo que era una política neoliberal, pero el Tratado de Libre Comercio ahorita nos está permitiendo que nuestra crisis no sea más profunda. Ahí está un llamado a la modernidad y todavía el grito de el México profundo, como dijera el escritor Guillermo Bonfil Batalla. Me parece que México en este año se va a mover en esos dos extremos: la violencia, la falta del Estado de Derecho, el reclamo y el Tratado de Libre Comercio, que significa entrar a la modernidad, a la competencia, en investigar, innovar los retos del medio ambiente, de la inteligencia artificial, todo esto en medio de procesos políticos que están muy complicados, pero que tenemos que aprender a negociar, a concertar, a hacer pactos. Veía yo una declaración del presidente López Obrador siendo candidato, que él hablaba de que él iba a convencer y a persuadir para que se hicieran los cambios. Sin embargo, creo que el método que utilizó Ernestina Godoy o las autoridades de la Ciudad de México fue la presión, fue la amenaza, y ahí están las consecuencias. No se lograron las 2/3 partes, y también pues hay un señalamiento, porque el plagiar significa corrupción, y lo que denunció Guillermo Sheridan para mí deja claro que Ernestina Godoy plagió su tesis. Retorno al primer tema, disculpo un poco lo desordenado, pero nos están señalando que tenemos que hacer otro tipo de política, otra clase de política. Si esto no lo entendemos, va México a perder una gran oportunidad para consolidar su democracia y sería un retroceso grave. ¿Qué debió haber hecho Ernestina para enfrentar, no sé, adecuadamente una acusación de este tipo? Que estamos diciendo es algo grave en la lógica de lo que ella es como servidora pública y como lo que aspiraba a seguir siendo. Mira, el testimonio que ofrece Guillermo Sheridan en el cotejo de lo que escribió Mauricio Merino en 95, en un texto de participación política, y la tesis del 2004, en donde no hay duda. Después hay otro autor en donde se transcribe todo un capítulo. A eso no se refiere Ernestina. Yo creo que aquí lo que procede, y mira, y cotejando con lo que sucede en otras partes del mundo, no recuerdo el nombre, una rectora de Harvard que renunció. O sea, si está en riesgo mi honor, si se está diciendo que yo mentí, o lo acepto humildemente porque se están ofreciendo evidencias que son insoslayables, o tendré que caer en una serie de contradicciones que tarde o temprano van a aflorar. O sea, nunca respondió Ernestina. Siempre estamos incurriendo en una falla, señalando que la atacaban porque estaba en el proceso. O sea, me acusan y yo respondo atacando. Atacando a la persona, en lugar de referirme a los señalamientos que están haciendo, que eso es lo que corresponde de una persona íntegra que está en defensa de su honor, de demostrar que tiene autoridad moral, de su honestidad. Dijo, no, pero eso fue todo lo que dijo. Pues nada más. Es el caso de Yasmín Esquivel. Y es el caso, aquí no es de plagio, pero ahí tenemos un ejemplo de quien no entiende lo que es la división de poderes, el discurso de Lenia Batres cuando asume el cargo de ministra de la Suprema Corte, que no llena los requisitos y que fue designación directa del presidente López Obrador. Pero Lenia Batres no se explica cómo la Suprema Corte puede tomar una decisión que modifique una ley o que sea contraria a una decisión del Ejecutivo. Bueno, es que esa es la función de la Suprema Corte. Hoy hay un artículo muy bueno de Silva Herzog en donde lo titula Suprema Corte de la Nación, pero le quita y está rayado Suprema, porque según Lenia pues ha dejado de ser Suprema y ella va a formar parte de ese organismo. Por cierto, ahorita que hablábamos de ese caso, ¿no podría terminar igual lo de la fiscal de la Ciudad de México? Vimos que varias veces se rechazó al sucesor de Saldívar y al final el presidente ungió. Bueno, el presidente López Obrador... Bueno, aquí sería el jefe de gobierno, ¿no? Sí, pero el 30 de diciembre ella dijo el presidente que si Ernestina no era ratificada, tendría acceso a su gobierno.
porque era una mujer incorruptible, preparada. Bueno, ya se demostró que no es, que efectivamente sí tiene señales de corrupción, porque para mí el plagio es corrupción, es ostentar algo ajeno como propio, así de sencillo. Entonces, yo creo que sí la va a incorporar, porque el presidente lo dijo el 30 de diciembre, y me parece que ese va a ser el destino de ella, ¿no? Esa va a ser la posibilidad. Y lo otro queda pendiente de revisar el procedimiento, ¿no? El método, el procedimiento, creo que es un poco diferente. Disculpa que ahí sí no investigué a fondo. Creo que es un poco diferente. Pero yo creo que vendrá otra terna y esperamos que corresponda. Hay magníficos juristas, hay magníficos abogados. No simplemente un compañero de partido o una gente que pueda ser sumisa. Yo creo que aquí tiene que rescatarse la autoridad de los órganos autónomos y de la división de poderes. Lo último que le pregunto, licenciado, hoy Fósil se enfrentaba a esa pregunta y decía, no, claro que no. Sacaron una nueva encuesta ya de cara a lo que viene en junio, 60% dicen que lleva de ventaja el equipo ahora lo llaman el oficialismo, Morena, MAI, los que estén ahí, y que la oposición se quedó muy, pero muy lejos, 60%, siendo honestos en un ejercicio de este tipo. Mira, que no nos envenenen las encuestas. Analicemos las personas, analicemos los candidatos. Por otra parte, Javier May viene en campaña utilizando la estructura de la Secretaría de Bienestar, utilizando los servidores de la nación desde hace varios años. Eso lo sabemos, ha habido recursos, ha habido apoyos. Entonces, aquí habrá que preguntarse, vamos a partir de que hay un 60% de apoyo. ¿Cómo lo obtuvo? Por sus méritos, por su larga trayectoria, por su oratoria. Le escuché decir, por ejemplo, los pueblos no escriben su historia y los pueblos escriben su historia. No, la historia la escriben los historiadores. Yo no recuerdo ningún pueblo, ni siquiera el pueblo israelí en la Biblia. La historia lo escriben los apóstoles, y la escribe Salomón, la escribe Lucas, en fin. Entonces, ahora él dijo, la historia la escriben los pueblos. Si no tiene gente que le haga buenos textos de discursos, pues que los busque. Hay gente preparada, Desde luego requeriría pagarle. Entonces, este tipo de dimes y diretes yo creo que debemos superarlos. Y repito, las encuestas son simplemente una fotografía y hay que ver qué hay detrás, porque yo pregunto a qué se debe la preferencia de Javier May. ¿A qué se debe? Pues a los servidores de la nación que vienen haciendo un trabajo con todos los programas sociales desde hace 5 años. Evidentemente. Por cierto, no han presentado denuncias en ese contexto, ¿sí? ¿Denuncias en qué sentido? En eso que dicen ustedes que está haciendo. Bueno, es evidente, y lo vimos en la elección del 21. Desafortunadamente, mira, comprobar los delitos electorales es sumamente difícil. O sea, si por ejemplo nos compran a los directivos de la mesa que se instala el día de la elección, a nuestros representantes, porque no tenemos recursos nosotros para poder financiar con muchos recursos. Eso se dio, eso fue evidente el 21. Yo lo denuncié aquí en el sentido de que firmaban las actas en blanco. Ojalá eso no suceda de nuevo. Yo convocaría a Javier May, en primer lugar, que busque quien le haga sus discursos, porque esto me parece una recomendación muy decente que yo le hago, porque decir una aberración como que los pueblos escriben su historia, pues me parece una falla fundamental, ni los niños creen eso. Y en segundo lugar, pues yo le pediría que procuremos ser lo más honestos en esta contienda, que está en juego muchas cosas. Tabasco tiene señalamientos de crisis, tiene señalamientos de problemas, lo estamos viviendo en los últimos días. Y también una convocatoria a la negociación, este discurso de condena, de rechazo. Inclusive el presidente López Obrador, cuando quieren imponer, porque esto fue lo que sucedió con Ernestina Godoy, si era la mujer indicada, ¿por qué no intentar puentes? O sea, la polarización, que es el término que la Real Academia Española ubicó como el más usado en el 23, en el año que concluyó,
O sea, la polarización nos está haciendo mucho daño. Tendamos puentes. Convénzame los aspirantes a los cargos de que son los idóneos, y así yo depositaré un voto razonado, no simplemente a cambio de una dádiva. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Ahora sí, me dejaste hablar. Ahora está la pausa, seguimos adelante.